¿Qué se viene atrás de esto? Y era esto. Muchas radios y pocas voces. Plurales. Más voces hay. Plurales cada vez menos. Y con Jorgelina sí vamos a charlar. Primero la invitamos en su momento porque era algo raro que alguien del Partido Obrero llegue a un poquito de poder político. Digo, era raro. Y ahora la invitamos de vuelta para hablar y ser un poquito más abarcativo en los temas. ¿Cómo te va, Jorgelina? Buenas tardes. Mateando, ya estamos acá. Este ambiente es relajado. Nosotros mateamos al este aire, se escucha el del final, claro. todo así, no Es sabemos. radio verdad. Sí, nada no hay de problema. cartones. No. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien. ¿Vino en moto hoy no? Sí, por supuesto. Vino en moto. Siempre estamos Estábamos discutiendo eso. ya. ¿Vendrá Sí. porque si llueve, cómo se viene? Claro, pero teníamos miedo con el tema de si llueve, con la moto va a estar complicada. Y sí. no, tomaba el cole como Fame. Ah, Claro, los viernes. pero no es viernes Hoy es hoy. sábado. Hoy se puede viajar en taxi o en autos particulares. Pero bueno, Jorgelina, bienvenida, y la idea de tenerte acá es charlar un poquito cómo sigue el tema político, más que nada el cordón industrial, un cordón que siempre ha dado, creo que, los sabores más importantes a esta ciudad o a esta parte de la región. ¿Cómo está esa política, no? Y cómo está la lucha por sobre todas las cosas desde un partido minoritario, porque hay que llamarlo de esa manera, que bueno, que hoy por hoy ha llevado. Es verdad, José Bonacci del campo popular es más minoritario que el Partido Obrero. Eso es una gran verdad, Pero bueno. Bueno, Jorgelina, ¿cómo está eso? Después vamos a meternos en un par de temas importantes también para charlar, que es la película de Mariano Ferreira, que se estrenó el jueves, que se vuelve a dar el martes y el miércoles, creo que en el Arteón, y lo que dijo la presidenta de que fueron ustedes, la gente de su partido. Usted no votó en Rosario a copar la Plaza de Mayo. Es bueno también un poquito conocer la opinión de gente del Partido Obrero. Empezá por donde vos quieras. Por donde Te Sí. bombardeó preguntas. Sí, así que- yo tiro- vuelvo a elegir. Vos cuando voy a pescar tiro Elegí la por que más todos te lados, alguno va a guste. picar. Pero bueno, son varios los temas a tratar. Bueno, empezamos de atrás para adelante. Mira, nosotros lo que señalamos, inclusive el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, no solamente el frente en Capital, sino también el que ustedes tienen acá en la ciudad de Rosario, ya había denunciado previo al 24 de marzo el bloqueo que se estaba planteando desde el gobierno a la Plaza de Mayo. Y bueno, nosotros lo que señalamos, que inclusive cuando hicimos el acto acá, en la ciudad de Rosario, lo tomamos como una gran victoria, es decir, a las 19 horas finalmente ingresa una columna de más de 50.000 compañeros a Plaza de Mayo, que trató un poco de taparse con respecto a los problemas, los disturbios que hubo y demás, pero que nosotros le denunciábamos como una cuestión que estaba premeditada, y estaba planteada desde antes del propio 24 de marzo, y que finalmente lo que ingresa a la plaza no es un conjunto de organizaciones, sino una verdadera columna con más de 50.000 compañeros, que eso significa, bueno, una disputa política y finalmente una victoria. Sin duda. Para las organizaciones que quieren ser independientes y que denuncian fundamentalmente alrededor del 24 de marzo no solamente la impunidad de ayer, sino la que está hoy, ¿no? Hoy vigente. Uh-huh. Claro, Claro, sí, porque- la injusticia de ayer y de hoy es el eslogan, me parece Exacto. más importante. Nosotros hemos ido a esa manifestación. Sí, con aparece una bien, bandera que se puede ver en el Facebook, que es bandera. Prensa Libre, y que lo hemos sumado de esa manera. Algunos dicen que tendrá que ver lo del 76. Digo, mira, el tema de la persecución, con muerte, seguida de muerte o no, es la misma persecución. Yo creo que también se persigue, en el caso de las profesiones, lo que se persigue es la no libertad de expresión. Sí, no era solamente exacto por el pasado, como decía Jorgelina, sino el presente, la burocracia sindical, Sin Mariano duda. Ferreira, todas esas voces estuvieron presentes en la manifestación de hace unos días, ¿no? Ujú. La lucha de esto de decir que ustedes quisieron copar la plaza tiene que ver primero con esa idea conceptualizada y ya enraizada del gobierno de que son los adalides de los derechos humanos, olvidándose de esos sectores combativos hace mucho tiempo, si no me olvido, y mal no lo estoy diciendo, y aparte por esta cuestión que se ha tornado también, me parece bastante escabrosa de lo que fue a partir de Mariano, ¿no? Digo, la burocracia de Pedraza con el aparato del PJ atentando contra la vida de un pibe que los que lo conocieron dijeron, hablaron de un pibe maravilloso. Y digo, está también esa interna, ¿no? Digo, el PO con el aparato burócrata sindical y el Partido Justicialista. Sí, dicho por la propia presidenta en declaraciones con respecto, de forma despectiva, a los trapos rojos, es decir, hay todo, por Trapos un lado... ¿Te llamó la reivindican- atención esa tan explícito? No, nosotros habíamos denunciado desde el comienzo del kirchnerismo y cuando fue la asunción de Cristina, este cambio del caballo en el medio del río, bueno, habíamos señalado que no era un gobierno de características nacionales y populares, sino que tomaba banderas o reclamos de sectores populares y los hacía propios solo para maquillar un gobierno que en realidad traía toda una política reaccionaria y de ajuste al país. Entonces nos parece que la crisis política que está viviendo el kirchnerismo hace que varias caretas
se vayan cayendo y bueno, y se vea realmente cuál es su posición frente a algunos problemas. Sin lugar a dudas. ¿Cómo está el cordón ahí? ¿Cómo viene eso? Ahora en Baigorria hay elecciones, ¿no? Aparentemente el gobierno de la provincia, a través de una ley, bueno, es lo que he podido leer, que se va a estar llevando, pidiendo elecciones, por esto de que se fue Alejandro Ramos a lo que es el transporte a nivel nacional, y bueno, y ha quedado provisoriamente la intendenta. ¿Cómo ves esa cuestión, digamos, politizada también, obviamente, por la cuestión de, digamos, Ramos ha abierto mucho la boca este último tiempo hablando de Baigorria, hablando de las políticas del gobierno provincial, y bueno, el narcotráfico me parece también que tiene que ver, debe venir un poquito más por ese lado, aunque me parece también bastante justo, ¿no? ¿Qué cosa? Que haya nuevamente elecciones en Baigorria, ¿o no? Lo que pasa ahí, el pedido Pregunto, de elecciones, están pegaditos y... sí, el pedido de elecciones es viejo, es decir, no solamente, bueno, ahora esta resolución de la provincia, pero viene siendo planteado por legisladores, por concejales de la oposición o por agrupaciones políticas, claro, que señalan que es imprudente, digamos, que se esté teniendo dos cargos de forma simultánea y que inclusive la presidenta del Consejo, que prácticamente estuvo lesionada por ese accidente terrible que tuvo, no estaba interviniendo políticamente, desconocía muchas realidades de la ciudad y sin embargo, bueno, arbitrariamente se colocó sin ningún debate, inclusive un consejo que da mucho de qué desear con respecto a, bueno, a su tarea legislativa, se reúnen en espacios privados, es decir, la gente no puede acceder a las sesiones, es decir, tiene una denuncia bastante fuerte el gobierno de Ramos con un gobierno de características muy autoritario, y sí, esto va a abrir una polémica, pero es un gobierno que actúa fuertemente, es decir, es uno de los gobiernos que más plantel municipal tiene, trabajadores municipales de la región, tiene casi 600 trabajadores entre efectivos y de planta, o sea, supera terriblemente la cantidad de trabajadores en relación a los vecinos. Claro. Tiene que haber un porcentaje sí, de eso. Lógicamente. Y después, bueno, el gran secreto de tener una gran masa de trabajadores también tiene que ver con la tercerización y los bajos salarios. Es decir, el secreto de muchos gremios, inclusive no solamente que tiene que ver con la FESTRAM, sino gremios, por ejemplo, el aceitero o el COPA, es decir, un montón de sectores que tenemos ahí en el cordón industrial, es mantener a los trabajadores con una categoría mínima. Muy precarizado. Y por lo tanto su salario es muy chico. Entonces, sin lugar a dudas, lo paso a planta, supuestamente, pero sin el reconocimiento de tantos años de trabajo y un montón de cosas que es lo que abulta realmente el salario. Ya está Ricardo Carloni, ha venido con su hija, ¿no, Ricardo? ¿Es así? Vamos a charlar con él dentro de un ratito nomás, de la vida política y institucional de Rosario Central, que seguramente también da siempre telas para cortar. Deportivamente bien, pero estas 3 fechas de suspensión a la gente visitante, bueno, otras cuestiones que con Ricardo vamos a estar expresando. Seguimos charlando con Jorgelina, pero me ha llegado esto, dice la ley de medios según Silvi Fran, un gobernador que yo me encanta ir en contra de él porque me parece verdaderamente deleznable, creo que lo peor que tiene la Argentina. Se solicita difusión urgente. Dice el ingeniero Suárez, la radio comunitaria Génesis, frecuencia 101, fue incendiada en su totalidad alrededor de las 6 de la mañana en el día de hoy. Aníbal Palma, dueño de la radio, estuvo haciendo entrevista a Arcilia Agüero el día de ayer en el corte de ruta de Teniente Fraga. Hay un corte de ruta importante en la zona de Formosa. Hace un año ya le dijeron, si te metes con la empresa, te metes conmigo, te voy a arrancar la lengua, según contó el periodista sobre las amenazas del empresario Gregorio Monzón, que junto con otros 2 hombres, armados con pistolas 9 milímetros, golpearon y utilizaron el elemento de picana. Esa vieja cuestión, ¿no? Que fue un recuerdo bastante patético. Esta es la respuesta del gobierno de Formosa a todo aquel que intente difundir la verdad que vive en las comunidades aborígenes del oeste. Aníbal Palma organizó campañas solidarias para ayudar a las comunidades, así como siempre brindó el espacio radial para que salgan a la luz las injusticias y los dolores interminables de los hermanos Huichis. El manejo mafioso por parte del poder se sustenta en el amparo del gobierno nacional, pero la lucha no se amedrenta, que lo sepan eso, que sepan que la lucha renace una y otra vez frente a su intento de instaurar el miedo, sepan que no bajaremos los brazos, sepan que no nos callaremos la boca, sepan que no nos detendremos el paso a un mundo mejor. Bueno, repudiable. Y es lo que venimos marcando hace tiempo, ¿no? La libertad de expresión en estas provincias, Formosa, que son más que nada feudales, ¿no? Lo que es San Juan se complica muchísimo, ¿no? Vale la pena seguir difundiéndolo
porque me parece que ese no es el camino de la ley de medios que apoyamos hace años, ¿no? Teníamos el miedo que ocurra lo que está ocurriendo, que coopte la publicidad oficial todas las voces y cada vez sean menos, ¿no? Pero bueno. Jorgelina, te saco un poquito del tema que veníamos hablando con Ale. Hoy tenemos una consigna que tiene que ver con la solidaridad y con la política. Por esto que se armó este lío por la discusión entre el Cuervo y el periodista de Visión 7, de las pecheras de la Cámpora y demás. Bueno, ¿cómo es tu visión en cuanto a esto? Tengo un par de mensajitos que después se lo digo porque eres Jorgelina, ¿no? Bueno. Mira, lo que nosotros señalamos con respecto a esto, que bueno, todo lo que ya se ha visto por los medios y demás, de las pecheras y toda esa cuestión, es que más vergonzoso que el gobierno se aproveche o de alguna manera coopte una donación que es de todo el país, es que no se lleven adelante las obras. Es decir, acá lo que ha sucedido alrededor de este terrible momento que están pasando los compañeros en Buenos Aires es tirarse la pelota de Macri a Scioli y de Scioli a Cristina. Y realmente es esta pelea interna oculta las reales razones y sus responsabilidades políticas con respecto a esto. Tratan de tapar o de maquillar diciendo de que es una catástrofe natural y que tiene que ver con un episodio de la naturaleza, cuando en realidad esconde las responsabilidades de no haber llevado adelante obras, que por un lado Macri dice, bueno, Cristina no avaló el crédito del Banco Mundial para que yo lleve adelante las obras. Cristina dice no podemos seguir endeudando porque ya tiene muchas deudas la ciudad, pero lejos de eso hemos acordado 12.000 millones de dólares para pagarle los fondos buitres. Cosa que negaban o que se dijo que no se iba a hacer, ¿no? Por eso. Bueno, ahora lo adornan diciendo de que va a ser en 20 años, o sea, solo una entrega y después 20 años de crédito, pero significa, es decir, el eslogan o el speech que utilizaron de que hay que pagar la deuda para desendeudarnos y empezar a tener independencia, hoy nos endeudamos con todo. Es decir, no terminaste de decir eso y ya comenzás con una nueva deuda a todo el país. Y este dinero en efectivo que se va a adelantar y después el resto en 20 años, ¿por qué no se coloca, por ejemplo, el servicio de las Obras de La Plata? Es decir, en vez de estar haciendo esta pantomina de las pecheras o tirarse responsabilidad entre los funcionarios, decir, bueno, se decreta que el dinero que se iba a pagar en efectivo a los fondos buitres sea para las obras de forma urgente en La Plata, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, por eso el Rafael. Sí, no, yo te quería hacer una pregunta. O sea, ¿por qué se centra tanto lo que es cuando se habla de política, se centra tanto en lo que es el Poder Ejecutivo? Y aprovecho que vos pertenecés a una legislatura. Yo quiero creer, digamos, generalmente cuando hablamos de política, yo hago referencia realmente al Estado en general. O sea, fíjate, vos comentaste recién lo de Macri, lo de Cristina, lo que está más en los medios, pero en La Plata debe haber una legislatura que manejan un presupuesto. Debe haber, leí también que hay informes de ingenieros que hablaban sobre las inundaciones. O sea, desde tu lugar de funcionario público del Estado, digamos, ¿qué responsabilidad tienen o qué posibilidades tienen de prevenir? O sea, porque la política también son ustedes. O sea, no es la decisión arbitraria de una persona sola, digamos, que hace lo que quiere. Y porque hace lo que quiere, pasa esto. Sería a lo mejor interesante ver. Yo te quería preguntar sobre la efectividad, digamos, de qué perspectivas tenías vos antes de llegar a la política y ahora que sos concejal, cuál es el rol para informar a la sociedad que se cumple de una legislatura o cuál debería... Pues yo soy partidario de un sistema parlamentario, digamos, o sea que el poder legislativo sea el que tenga más poder, pero está muy oculto en la sociedad. Cuando se habla de responsables políticos, enseguida está Macri y Cristina, como si los otros poderes no existieran, ni hablar los jueces que pareciera que fueran, no sé, no los conoce nadie directamente, pero me parece muy grave eso. Me parece que sería bueno ver el rol de las legislaturas, los consensos que se forman, cómo se toman las decisiones, qué presupuesto se destina, y bueno, y preguntarte a vos personalmente sobre tu rol. Bueno, pues antes de hacer preguntas así. Mira, con respecto al planteo que de Macri, Scioli y Cristina, tiene que ver con una respuesta a la salida de las obras macro. Es decir, La Plata se inundó 4 veces
por las características del clima que vamos a tener de acá para adelante, se supone que las lluvias van a ser siempre superiores a 40 milímetros, 50 milímetros, por lo tanto hay que decir qué hacemos, cuál es la obra macro para poder llevar adelante esto. Esas decisiones macro se toman en esos niveles de poderes que yo te mencionaba. Pero después, para bajarlo a tierra, por ejemplo, se hubiera podido